Bueno, entonces vamos a hablar de lo que es programación orientada. Ah, es que yo también jalando eso. Ah, bueno, yo también jalando eso no hago mucho. Vamos a hablar de, esperen, yo coloco una fuente diferente. Me tocó formatear. Aquí está. Esta me gusta. Dígame. Sí, te voy a revisar. Pero bueno, pero pues creo que nos da para dar la clase de hoy. De todos modos tengo un examen en la tarde, no te puedo revisar. Programación orientada a objetos, ¿no? Entonces la programación orientada a objetos, lo que hablan al principio de ese material, es que es una abstracción del mundo real, ¿cierto? Entonces, un objeto que es una abstracción. ¿Cómo así una abstracción? Pensemos en un perro. Un perro, ¿qué tiene? Ah, pues tiene un color, que tiene un peso, o sea, ¿qué tiene un perro? Un color, un peso, una edad, una raza, un dueño, y bueno, y así muchas cosas más. ¿Y qué puede hacer un perro? Un perro puede ladrar, correr, caminar, comer, reproducirse, bueno, en fin. Entonces, eso son acciones que pueden hacer los objetos del mundo real, ¿cierto? Resulta que en la programación nosotros tratamos de coger cosas que están en la vida real y abstraerlas a lo que es la programación para resolver problemas. Porque pensemos en un problema muy común. Pensemos en un problema de la nómina, ¿cierto? En la nómina tenemos empleados, ¿cierto? Los cuales van a recibir un salario, un sueldo, ¿cierto? Entonces, si ustedes ven ahí, identifican como dos objetos del mundo real: empleado y salario, ¿sí? ¿Qué pasa? Empleado en una empresa, pues ¿qué va a tener? Una cédula, un nombre, un cargo, pongámosle, y una descripción, supongamos. Miren que esos son acciones, perdón, esos son atributos o características, propiedades que tiene un empleado, ¿sí? Entonces, cuando uno está pensando en programación orientada a objetos, uno siempre está pensando en el hecho de que hay un problema y que tienen unos entes que existen en la vida real, sea de forma física o de forma digamos, nominal, o sea, de forma que está estructurado de esa manera. Y un salario, ¿qué va a tener? Un salario va a tener un salario base, ¿cierto? Va a tener una retención en la fuente, va a tener un pago a salud, un pago a pensión, de pronto algunas retenciones que se hacen, retenciones pueden ser que hizo un préstamo en la empresa o que está demandado por alimentos y bueno, hay que retenerle salario, no vayan a meterse por ahora con alimentos, los $3,000 duelen. Y ¿qué otra cosa puede tener un salario? Un auxilio de transporte, unos viáticos que se le pueden pagar. De pronto el empleado ha tenido que viajar a otras ciudades por encargo de la empresa, pero hay que pagarle los viáticos, horas extras, ¿sí? Y muchas cosas, ¿cierto? Miren que esta forma de pensar orientado a objetos nos permite ver como en detalle lo que cada ente o cada agente o cada componente del problema tiene, ¿cierto? Eso es una cosa. A esto se le conocen como clases, ¿sí? Las clases tienen tanto los atributos descriptivos como las acciones que tiene la clase. Entonces, por ejemplo, de un empleado, ¿qué podemos hacer? Las acciones que tenemos de cada empleado, ¿qué podrían ser? Por ejemplo, podemos irnos por los getter y por los setters. Get, cédula, set, cédula y bueno, los getter y los setters, porque realmente en este objeto no tiene caso colocarle que un empleado puede correr, para el problema no tiene sentido. O qué sonido hace el empleado, pues no nos interesa, para el problema no está, ¿sí? Solo tomamos las acciones que nos interesan para el problema. Ahora, vamos a tener el tema del salario, y aquí sí hay cosas más interesantes. Están los getters y los setters, pero hay otras cosas. Por ejemplo, calcular deducciones. ¿Qué son deducciones?
lo que le va a quitar. ¿Qué se le va a quitar? La retención, lo que paga en salud, lo que paga en pensión, las retenciones, eso es lo que se le va a quitar. O sea, cuando usted lo contratan por un salario, eso es salario base, gross salary en inglés, o sea, es salario bruto, es sin nada. Entonces cuando usted le dice, es que yo le voy a pagar 8 millones de pesos a usted, cuando usted revisa la cuenta le llegan 7.200.000. Bueno, ¿y por qué? Pues porque lo que te firmas tú en un contrato no es el salario final, sino el gross salary, ¿sí? Que por cierto este gobierno ha atacado muchos salarios altos, ¿sí? Mis compañeros de ingeniería de sistemas lo están sufriendo un poquito, ¿sí? Lo siento, esos son problemas de... ¿Cómo usted? Luego ustedes empezarán a tener problemas del primer mundo, pero por ahora son problemas del tercero, ¿sí? Quizás del cuarto. No, mentiras. Entonces, deducciones. Otra cosa es, por ejemplo, calcular salario total, ¿cierto? O sea, la clase salario me podría dar esa información, ¿cierto? Ahora, pero hay una cosa que yo he olvidado del salario, muy importante. Pero antes de eso, ese tipo de cosas que ustedes ven ahí me describen lo que son las clases. Las clases contienen del elemento que usted está modelando, contiene los atributos, que son estos valores de acá. Esos atributos, dependiendo del contexto del lenguaje de programación, van a tener un tipo o no, ¿sí? O sea, los tipos, si se hubiera visto eso, pues hay lenguajes no tipados. Lenguajes no tipados como PHP, ¿sí? O lenguajes tipados como Java, Python. Python es tipado, sino que hay tipado estático y tipado dinámico. Tipado estático es que usted le dice qué es cada cosa, y estático es que el lenguaje determina de acuerdo al dato que usted le pasó. Pero es que en Python usted nunca coloca qué tipo es. Profe, pero yo he colocado 2 puntos entero y así. Sí, pero eso es una sugerencia. Si usted puede colocar, por ejemplo, def x a 2 puntos entero y manda un string, no va a fallar, ¿sí? Porque eso es una sugerencia. ¿Dónde fallaría? Ese coso, en un linter. Pero eso más adelante. ¿Qué es un linter? Un verificador de estilo de código. ¿Sí? Eso ya fallaría. Pero no es una falla del lenguaje, es una falla de prácticas de software. Cosa pues que ustedes van a ir adquiriendo a partir de los próximos semestres. Entonces no es el objetivo ahora. Y bueno, y esto vienen siendo como las acciones, ¿sí? Entonces las clases van a tener esos dos componentes de cada uno de los elementos que componen nuestro problema. Elemento número 1 que compone el problema, salario. Elemento número 2 que compone el problema, empleado. Pero a partir de eso nace otra cosa. Los entes en sí en la vida real que tienen entre sí. Relación, ¿cierto? Hay una relación, ¿sí? Y en objetos tenemos 3 tipos de relaciones: herencia, composición y uso, ¿sí? ¿Cuál sería la relación entre salario y empleado? ¿Cuál es la mejor? ¿Será que empleado heredaría de salario? No es como una buena idea, porque no estamos haciendo una generalización. ¿Empleado usaría salario? Usar es cuando son 2 objetos independientes. Piénsenlo bien. No. Por las horas extra, porque varía. La mejor es composición. Entonces, ¿cómo los podemos relacionar? El salario ahora tendría la cédula. ¿De quién? Del empleado. Y eso empiezan a ver cosas como el tema del identificador, ¿sí? Que ustedes están viendo ahí. Entonces ustedes empiezan a ver que entre los objetos de la vida real hay relaciones, ¿sí? Entonces, las clases, ¿qué son? Las clases son plantillas de los elementos que abstraemos del mundo real, ¿cierto? Que tienen atributos y métodos. Los atributos son las propiedades, los métodos es las acciones que puede hacer esa clase. Hay algo muy importante en programación orientada a objetos, es que los métodos que usted ofrezca a una clase deberían ser de sus propios atributos, no de cosas por fuera. Se puede sí, pero no es la mejor manera. Entonces, por ejemplo, empleado podríamos relacionarlo con salario, ¿sí? Pero, ¿qué pasa? Obtener salario desde empleado, ¿cierto? ¿Cómo nos tocaría hacer allí para poder sacar el salario desde el empleado y no desde la clase salario?
Salario por salario si coincide la cédula. Sí, y eso no es... Tenemos que buscar en toda la lista de salarios. O sea, todos los objetos salarios, entonces eso es como que no es muy práctico, ¿cierto? Es más bien sacarlo desde salario. Ahora, ¿cómo podemos obtener los datos de empleado desde salario? Podríamos tener a partir de la cédula o bien podríamos tener composición. El objeto, empleado. Eso es una relación de composición. Dentro de salario hay ¿un qué? Un empleado. O sea, de composición el mejor ejemplo es el PC. Un PC que tiene un disco duro, una memoria, y cada uno de esos tiene sus propias propiedades y funcionalidades, ¿sí? Entonces los atributos tienen métodos, ¿cierto? Los métodos lo que hacen, los métodos deberían estar relacionados con los atributos de ¿qué? De clase. Y tenemos lo que son las relaciones entre clases. Las relaciones entre clases, ¿cuáles tenemos? Herencia, que es cuando tenemos de generalizar, tenemos una clase de generalización, eso se llama de general a particular, creo que se llama generalización. Luego tenemos composición, dentro de una clase hay otras. Y finalmente uso, una clase usa a otra, pero no la tiene como atributo. Bueno, estoy básicamente recordándoles hipo, ¿sí? Estamos recordando hipo acá. ¿Vamos bien ahí? ¿Listo? Bueno, entonces esas son los tres tipos de relaciones. ¿Qué pasa en la generalización? Para este problema, podríamos tener diferentes tipos de salario. Un salario para empleado operativo, un salario para empleado ejecutivo y un salario para empleado no vinculado, por ejemplo, ¿sí? O sea, tenemos especializaciones, ¿sí? Un empleado de oficina podríamos tener otras cosas que les pagamos, ¿sí? O menos cosas que les paguemos. Un empleado operativo de pronto hay que pagarle los turnos rotativos. Y a un empleado, digamos, que no esté vinculado, pues cambian también algunas cosas que se le pueden pagar o no. ¿Sí me siguen allí? Bien, esto es muy similar a lo que ustedes vieron en relaciones, en el modelo entidad-relación, ¿sí? Que de uno a muchos, es muy parecido. Bien, ¿tienen preguntas allí? Esto es como lo básico de objetos. Bueno, vamos a ponerle carne, porque la carne es importante en la vida, ¿o no? Pero me dicen que, mira, se está friseando. Pero igual sigue grabando. Bueno, eso es algo que voy a tener que revisar. Voy a apagar la cámara para ver qué está pasando. Bueno, entonces, listo, tenemos esto acá. Entonces, ¿ahora qué va a pasar? Vamos a hablar un poco de esto sería, no ir a la carpeta. ¿Tampoco? Ah, es que como esto me tocó reinstalarlo. Bueno, esto sería FLP. Bueno, esto ya es clase 11, ¿no? Bueno, entonces, realmente esto ya lleva mucho tiempo. Bueno, ¿ve qué pasó aquí? Igual acostúmbrense a Linux. Bueno, al menos conmigo infraestructura sí. Si hay otro profe, pues no respondo por él, pero no, es más que todo por el Docker y el Kubernetes. Es que para usarlo en Windows necesitamos permiso de administrador, no, y eso pues obviamente no se los van a dar. Y la segunda razón, en máquina virtual eso es demasiado lento porque es una virtualización dentro de otra virtualización. Es demasiado lento. O sea, ustedes pueden montar una máquina virtual, instalarle Docker y Kubernetes, sí, pero no corra eso, se la va a demorar demasiado. Entonces, pues sí, la Sala 2 tiene Linux por eso. Yo soy el culpable de que tenga Linux. ¿Sí? Debian. De todos modos, al principio del semestre yo les paso un script para instalar todo en un solo paso. Bueno, porque hay unas instalaciones muy complicadas. Bueno, vamos a hacer esto en el lenguaje. Vamos a hacerlo en C++. Vamos a hacerlo en C++. Ah, ¿verdad que ustedes son Visual Studio Code, no? ¿Cómo? ¿En Java? Ah, no, sí, pero ¿qué pasa con C++?
Java o C++, ¿qué quieren? Ruleta. Hace la mano C++. ¿Qué WordPress? ¿Y Java? Ganó Java. Bueno, entonces acá, ¿qué va a pasar? Vamos a tener la clase empleado.java, ¿cierto? Entonces, clase empleado. Entonces acá tenemos varias cosas. Tenemos que inicialmente en las clases vamos nosotros a colocar los atributos. Por regla de diseño, los atributos deben ser privados, ¿cierto? Private string, nombre, private string, pongamos private de edad, private, pensemos, string cargo, vale, y ahí tenemos eso, ¿cierto? Entonces ustedes están viendo que acá es esto. Y hay una cosa que se llaman los constructores, ¿sí? Que tienen un constructor. Ahora bien, cuando yo instancio al objeto, entonces lo voy a instanciar de la siguiente manera. ¿Cómo lo voy a instanciar? ¿Cómo lo voy a instanciar? Es que no, claro, no lo coge porque no tiene la extensión. Entonces, ¿qué va a pasar acá? Ahora sí. Bueno, entonces vamos a crear un nuevo empleado, ¿cierto? Entonces tenemos Juan, edad 30 y cargo gerente, ¿cierto? Y pues vamos a obtener el nombre, la edad y el cargo. Por obvias razones no nos va a aparecer. ¿Por qué? Porque nos tenemos que generar. Por acá hay una cosita para generar. Se llama source action. Vamos a generar los getter y los setters. Y seleccionamos todo. Bueno, eso ya en la vida ya está hecho, ¿sí? Entonces, ¿qué va a pasar? Y luego, pues, ¿qué hacemos? Compilamos al niño. Entonces, ¿el niño cómo se compila? Java, C, asterisco, punto Java. Bueno, aquí hay un error. Cannot access empleado. Qué raro. Entonces voy a compilarlos con orden. Sería Java C, empleado.java y Java C, main.java. No encuentra empleado. Pero supone que esto por defecto es público, pero sí, tienen razón. Se supone que eso por defecto es público, pero no vamos a pelear con eso. Entonces, bueno, así, sí era el acceso. Y eso ahorita que vamos a hablar de eso. Bueno, y aquí está pues lo esto, ¿cierto? Entonces hay una cosita que aparece acá, que es el tema del constructor, ¿sí? ¿El constructor qué es? Es una forma de poder instanciar una clase. ¿Qué es instanciar una clase? Instanciar una clase es darle valores a los atributos, ¿cierto? Eso es una instancia de clase. Entonces, ¿qué es una instancia? Dar valores a los atributos. Y aquí viene el principio de encapsulación. El principio de encapsulación es que cada instancia es independiente. Es decir, yo puedo tener todas las instancias de clase que yo quiera, todas de ellas son independientes. Y su contenido, y podemos controlar el acceso y, bueno, podemos controlar el acceso y modificación de su contenido. ¿A qué se refiere eso? A que los atributos de clase yo digo que se puede modificar y que no se puede modificar. Y ahí aparecen los modificadores: public, private y protected. Public, que es cualquiera que instancia la clase los puede acceder. Privado, solo la misma clase los puede acceder. Y protegido, solo los que tengan relación de herencia con la clase. La misma clase y los que tengan relación de herencia con ella, que ahorita la vamos a ver. ¿Todo está bien ahí? Bien, recuerden que esto es un curso de hipo súper rápido. Entonces acá, pues ya tenemos esto. Ahora bien, empiezan a aparecer cosas muy interesantes. Hay una propiedad de la programación orientada a objetos que se llama la sobrecarga. ¿Qué es la sobrecarga? Yo puedo tener métodos con el mismo nombre, pero cambio la firma. ¿Cómo así que cambio la firma? La firma es el nombre más los argumentos.
Entonces, por ejemplo, puedo tener un empleado sin nombre, ¿sí? Puedo instanciarlo así. ¿Y qué pasa acá? Puedo tener, por ejemplo, un empleado vacío. Esto, lo que me gusta es que esto trabaja con lo que yo quiero. Voy a hacer esto en un solo paso porque soy perezoso. Y miren, ¿qué pasa con el segundo? ¿De dónde sacó los datos? Cuando hizo acá, pues de la forma del constructor. ¿Estamos ahí? ¿Y dice everything fine? ¿Todo está bien? ¿Están preocupados? Felices no, pero les pregunto si están preocupados. Bueno, entonces ahora vamos a hablar de la clase salario.java, ¿cierto? Entonces, vamos a el salario que tiene. Vamos a hacer la sencilla. Private int, salario, pues que int, esto es double. Double, salario base. Tenemos private double, llamémosle retenciones. Private double, impuestos. Y private double, llamémosle el otro impuestos y seguridad social. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Vamos. Bueno, y falta el empleado, si tienes toda la razón. Y tenemos empleado, ¿cierto? Ahí está. Miren que aquí ya al meter empleado queda una relación de composición, ¿vale? Ahorita luego vamos a ver cómo saldría una relación de uso, ¿sí? Entonces ven la relación de composición ahí, ¿no? Entonces vamos a hacer un salario, bueno, vamos a hacer un salario solo, ¿verdad? Que aquí podemos hacer más pereza, porque somos ingenieros de sistemas. Recuerden que los ingenieros de sistemas somos perezosos. Muchachos, la pereza es aquella facultad que hace que usted haga las cosas bien en el menor tiempo posible y con el menor esfuerzo. Pereza no es dejadez. ¿Sí? Entonces, si ustedes piensan que la pereza es dejadez, no, la pereza es hacer las cosas en el menor tiempo posible. Vamos a hacer un constructor y solo voy a colocar el salario base. Y bueno, retenciones, porque pues retenciones también tienen que llegar. ¿Listo? ¿Qué pasa con los otros? ¿Qué pasa? Bueno, y llega quién también. El empleado, ¿no? Bien, el que calcula es que ahorita va a venir lo interesante. ¿Sí? Bien, ¿estamos ahí? ¿Todo está bien? Tenemos el salario base, las retenciones y el empleado. ¿Vale? ¿Por qué? Porque es que lo otro, lo que son impuestos de seguridad social, eso es calculado. ¿Ya? Entonces por eso no lo voy a hacer acá. ¿Sí? Sencillamente cuando yo instancio la clase, yo solo le mando, vea, este muchacho gana 2 millones y tiene una demanda por alimentos, entonces le vamos a sacar 600,000 pesos. Eso les pasa por no pensar dónde se metieron. ¿Sí? Iba a decir eso, pero pues no, es muy temprano para eso, ¿sí? Sí, eso les pasa por, ¿cómo es que es? Por venir aquí ¿cómo es que era la rumba geek que hubo acá? A campamentos, que el 30 de un campamento, ¿no? Les pasa por ir a campamentos. No sabía que había un campamento el 30 de noviembre, acá, en Villa. En la noche, que para ver películas. O sea, yo no sé si ustedes van a ver una película o la van a hacer, pero eso hay una película ahí, ¿sí? Sí, eso. Ahorita lo diré fuera de cámara el título de la película. Entonces, ¿qué pasa? Muchachos, entonces, observen aquí una cosa. Cuando uno piensa estas clases, obviamente hay unas cosas que yo quiero que sean públicas y hay unas cosas que yo no quiero que sean públicas. ¿Me siguen ahí? Entonces, yo debería tener un método que me calcule totalmente el salario, ¿cierto? ¿Cómo haría eso? Public, double, calcular, salario. O podría ser void y luego sencillamente, o sea, podría ser un void y sencillamente luego con el getter obtener el salario. También podría ser. Hay varias maneras de hacerlo.
Entonces, ¿el salario base cuál sería? Salario base menos retenciones, menos impuestos, menos seguridad social. Pero antes de esto, ¿qué hay que hacer? Hay que calcular impuestos. Miren cómo lo voy a hacer. Calcular impuestos, calcular seguridad social. Y miren que voy a utilizar una práctica que se utiliza en la programación orientada a objetos, que es el DIS. Ustedes van a entender luego ahora por qué ese DIS es tan importante. Eso nos va a permitir hacer luego un comportamiento que es polimórfico. Ya lo van a ver ahora. Bueno, vamos a hacer calcular impuestos y el otro sería calcular seguridad social. Supongamos que son así. ¿Listo? Copilot me dijo que era el 15% los impuestos y 10% la seguridad social. ¿Estamos ahí? Bueno, y ahora, muchachos, miren que estos son privados. ¿Qué significa eso? Pueden acceder desde otras clases. Y yo no quiero tampoco que hay unas cosas que yo no quiero que accedan. Entonces vamos a ir acá y vamos a darle clic derecho. Clic derecho y vamos a darle aquí en Sourceation. Voy a generar los get y setters, pero no de todo, solo el salario base y las retenciones y el empleado. Esto no voy a permitir que entre, y eso es principio de encapsulación, porque yo estoy permitiendo salario base entra, retenciones entra y empleado entra y puede salir. Pero ¿qué pasa con impuestos y seguridad social? Son de estricto uso interno. Eso es el principio de encapsulación. ¿Estamos ahí? ¿Is everything fine? ¿Todo está bien? Sí. No, pues, pero pues puede ser que no acuerden. Y bueno, entonces ahora ¿qué va a pasar? Voy a generar un salario y voy a mandar el primer empleado. ¿Estamos ahí? ¿Y qué puedo obtener del salario? Simplemente puedo calcular el salario. Vamos a ejecutar al niño. ¿Y cuánto gana acá? Le quedan 650 pesos. ¿Vale? ¿Ahí estamos bien? ¿Todo está bien? Bueno, resulta que en nuestra empresa apareció un nuevo tipo de empleado cuyas reglas de salario son diferentes, ¿sí? Entonces, pero tiene los mismos campos de empleado. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿qué pasa acá? Vamos a llamar empleado Unibayuno. Empleado Unibayuno, ¿cierto? ¿Qué pasa con el empleado Unibayuno? Es un empleado. ¿Y eso qué quiere decir? ¿Idea de quién? De empleado, ¿verdad? Entonces, me gusta. Tiene un código, un programa y una facultad. ¿Sí? ¿Por qué ese super qué hace? Pasar los atributos al papá. ¿Quién es el papá? Empleado, ¿cierto? Y observen lo que va a pasar aquí. Miren. Miren lo que va a pasar acá. Get edad y get cargo, ¿cierto? Miren lo que va a pasar acá. Y hay una cosita muy muy interesante. Miren, puedo obtener el nombre, la edad y el cargo. Pero ¿qué acabo de hacer aquí? ¿Qué tipo de objeto instancié? Empleado, pero empleado Unibayuno, ¿cierto? O sea, esos son empleados, pero no es un empleado cualquiera. Es un empleado Unibayuno, ¿cierto? ¿Me siguen ahí? ¿Eso cómo se llama? Miren que yo por acá dije empleado igual a new empleado, y por acá dije empleado igual a new empleado Unibayuno. ¿Qué hay ahí? Polimorfismo. ¿Qué pasa? Una clase se puede instanciar, o sea, está la clase, pero la podemos instanciar de diferentes
maneras. Obviamente esto se ve mucho más sencillo con una clase abstracta, que es una clase que no tiene la implementación, simplemente es una plantilla literal, ¿sí? O una interfaz, pero la diferencia entre interfaz y clase abstracta es que la clase abstracta puede heredar de otras clases, la interfaz no, ¿sí? Esa es la diferencia. Entonces, ¿qué pasa acá? Yo quisiera cambiar, miren que de este empleado, un IVA y uno, vamos a hacer los getter y los setter. Ah, aquí está. Miren que de empleado también puedo obtener. Miren lo que pasó acá. A ver que ustedes piden qué está pasando acá. Miren que si yo no hago esto, me va a dar un error. ¿Por qué? ¿Por qué necesito hacer cast? Digamos que para acceder a los métodos de mi clase hija, o sea, yo sé que la implementación la tiene mi clase hija, pero para poder acceder tengo que decirle al Java que esa es una clase hija. Si lo piden ahí, pero tengo que hacer un casting. Si lo piden allí, para poder acceder a los métodos de abajo, porque pues con empleado solo puedo acceder a los métodos del padre nomás. Al hacer el casting, pues accedo a los métodos de abajo, ¿sí? ¿Estamos ahí? Y dice everything fine. No, yo les pregunto y todo está bien. Miren, ingeniería 1, 2, 3, ingeniería de sistema e ingeniería, ¿vale? Bien, no es el mejor caso de polimorfismo, pero ilustra lo que quiero mostrar, que es que una clase puede tomar una o más implementaciones. Esta clase empleado, ¿de quién tomó la implementación? De empleado, un IVA y uno. Podría tener otro tipo de empleado salvaje. ¿Qué pasa con empleado salvaje? Pues lo mismo, empleado igual a new empleado salvaje. ¿Qué pasa con esto? Que yo podría tener una función que me reciba empleados, solo empleados, y puede recibir objetos de cualquier tipo. Puede venir un empleado genérico o un empleado univallono. ¿Ves ahí? Entonces, ¿qué pasa, por ejemplo, con este? A ver, ustedes lo piden. Miren que puedo pasar un empleado 1, pero ¿qué pasa si lo paso casteado? A ver, ustedes qué creen que pasa. Ah, bueno, ¿también lo permite? Bueno, no pasa nada. Entonces, ¿qué pasa? Como aquí, salario en su tercer argumento recibe un empleado, puede recibir un empleado o cualquiera de sus hijas. Y eso nos permite manejar el comportamiento. ¿Me siguen ahí? Bien, entonces yo voy a tener una pequeña diferencia en el salario, ¿cierto? Aquí, digamos que en el salario base, los impuestos, sí, vamos a ver si alguien me va a entender esto. Vamos a ver si me van a entender lo que está pasando. Ajá. A ver si ustedes me van a entender lo que está pasando. Creo que era así. Vamos a ver, sí, bueno, sí no me acuerdo, porque yo me acuerdo que es instance of, pero no me acuerdo si era aquí o en escala, que hace rato no manejo Java. Vamos a ver si Copilot me ayuda. Ahí está. Sí, this. ¿En serio? Pero instance of. Pero me dice que hay error. Se supone que eso es verdadero o falso. Esto devuelve verdadero o falso. ¿Qué pasó aquí? A ver. ¿Qué nos dice Copilot? ¡Ah! Obvio, tonto. Porque es el empleado que contiene adentro. Pues obvio. No, pues claro, o sea, dice salario. Ya, o sea, sí lo estaba haciendo bien. Sino que, obvio, pues, tontuelo, pues. En fin. Entonces, ¿qué pasa? Y lo que les quería mostrar era el uso del this. Pero bueno, da igual. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué cambió ahí?
Entonces cambia el comportamiento. Entonces yo puedo tener clases que reciban un objeto genérico y de acuerdo a la implementación pues puedo implementar diferentes acciones. ¿Me siguen allí? ¿Todos están bien? No, pues yo les pregunto. No, porque dicen que nada está bien, pues quedo preocupado. Entonces, este es el salario 2 y vamos a imprimir al salario 2. Vamos a calcular el salario del niño. Y miren, pues aquí nos devolvió 700, ¿vale? Es lo que da, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? El polimorfismo es la capacidad de cambiar la implementación de las clases. Esto se hace a través de herencia, ¿sí? Por ejemplo, si alguien aquí tiene hermano o hermana gemelo, es un caso de polimorfismo, ¿sí? O sea, se parecen, pero no es lo mismo, ¿sí? Es que la ventaja de tener hermanos gemelos o gemelas, si su hermano gemelo está adelante, un semestre adelante, usted puede venir acá a aprender el parcial por usted, saca 5. Ya. ¿Es una buena ventaja o no? Sí, hay unos gemelos más adelante y ellos a veces cambian de lugar. Sí, o sea, como 2 semestres adelante de ustedes. Y ellos a veces cambian de lugar. Pero pues uno hace el... No, para no ponerse a pelear ahí. Bueno, o sea, que a veces se hacen cambiar de que es, usted es X, usted Y, usted Y, usted es X. Pero sobre todo al principio cuando no los conoce, pues uno se confunde. Pero bueno, listo. ¿Se comprendió lo que es polimorfismo? ¿Vale? Es sencillamente la capacidad de una clase de cambiar de acuerdo al tipo de instancia que se le está dando, ¿sí? Entonces, por ejemplo, una persona, no, porque no nos podemos de racistas, un televisor puede ser CRT o LED, ¿cierto? Ambos son televisores. Pero ¿qué pasa con el CRT y con el LED? Pues el CRT tiene unas cosas y el LED tiene otras. Pero ambos son ¿qué? Televisores, ¿sí? Entonces podemos instanciar directamente un televisor como CRT o instanciar un televisor como LED. ¿Ya? ¿Todo está bien? Vale, les voy a mostrar un ejemplo que también tiene la composición ya la vimos y uso. Vamos a crear una clase que se llame, aquí ¿quién nos puede ayudar? Conexión, factura electrónica, ¿vale? Factura electrónica.java. ¿Estamos de acuerdo? Entonces la factura electrónica sencillamente es una clase que tiene un valor, ¿vale? Valor total. Cuando la instanciamos, vamos a hacer algo muy interesante. Genera un aleatorio con el random y ya, ¿listo? Y vamos a tener un getter. ¿Estamos de acuerdo? ¿Y dice everything fine? Te voy a dar el ejemplo de uso. Miren la diferencia. Vamos a hacer el uso. Voy a crear aquí en salario un método que diga considerar public, considerar factura electrónica. ¿Y qué va a entrar? Una factura electrónica, ¿cierto? ¿Y qué va a hacer esto con el valor a pagar? Entonces get this punto valor a pagar. No, ¿cuánto es? Salario. ¿Es salario total o? A ver, yo miro. Bueno, digamos que salario base. Y vamos a hacer el salario base y le vamos a sumar el 20% de la factura electrónica, supongamos. Digamos que son gastos que tiene ahí. Miren. ¿Pero esto qué le pasa? Ya.
Miren, factura electrónica. Listo. Entonces, ¿qué va a pasar acá? Pull up void. ¿Listo? ¿Estamos ahí? Vamos a generar una factura electrónica salvaje. Miren lo que voy a hacer. Vamos a tomar en cuenta, vamos a generar una factura electrónica. Factura 1 igual a new factura electrónica. Y lo que vamos a hacer al salario 1 y al salario 1 y salario, pues salario, ¿es salario 1? Salario 1. ¿Qué está pasando aquí? A ver si ustedes lo pueden ver. ¿Es salario 1 o salario solo? Ah, salario. Entonces, ¿qué va a pasar acá? Miren lo que está pasando. Veamos qué pasó. Miren lo que pasó acá. Miren, ambos los salarios aumentaron. ¿Sí lo pillan ahí? Bueno, obviamente es un valor aleatorio. ¿Listo? Pero quiero que vean qué sucedió ahí. Hay algo muy importante. En la relación de composición, los elementos que están dentro, en cada instancia, son diferentes. Pero ¿qué pasa con estas dos instancias y factura? Ven que la instancia 1, instancia salario, está utilizando factura 1, que es un objeto. Y instancia 2, que es salario 2, está utilizando factura 1. Es decir, ambas instancias están usando el mismo objeto. ¿Sí lo ven? El uso, o sea, no es lo mismo que composición. Porque composición sería que cada uno tuviera su propia factura electrónica. Pero ¿qué pasa aquí? La factura electrónica es compartida por varios objetos. Cuando ustedes estén en esta situación, es una relación de uso. ¿Lo pillan ahí? ¿Do you have any questions? ¿Todos está bien? No les pregunto. Es que están todos aburridos. Aunque ustedes usualmente viven aburridos, pero sí están más aburridos de lo normal. ¿Está haciendo frío? Entonces les voy a apagar el aire para que caliente. Entonces, ahí está, ¿vale? Pregunta sobre las tres relaciones. Uso, composición es que hace parte del objeto. Herencia, toma a partir de la clase y genera otra. Y la herencia nos facilita el fenómeno de ¿qué? Polimorfismo. Y finalmente tenemos la relación de uso. ¿Sí? ¿Estamos allí? La relación de uso es muy útil, especialmente cuando un objeto se utiliza en diferentes objetos. ¿Sí? Porque si es de uno a uno es mejor utilizar composición. ¿Sí? ¿Estamos allí? Esas son las tres relaciones principales. No sé si eso coincide con lo que sabían de IPA. Más o menos. Ay, papucha. Bueno.